Bienvenidos al mundo de la enseñanza. Vamos el día de hoy a hablar sobre un seminario de gran importancia que tiene que ver con las inteligencias múltiples. Todos sabemos que los niños y las niñas necesitan y adolescentes necesitan conocer a Dios y tener una experiencia con Él. Necesitan ideas positivas, conocerse y desarrollarse como personas y ser felices, ¿no? Necesitan tomar decisiones y adorar a Dios, conocer su familia, la iglesia adventista y la comunidad donde ellos viven y involucrarse en la misión. Hemos dicho que la base de la educación de un niño es el hogar. Es un triángulo donde los padres son los que ponen los fundamentos de la fe cristiana. Luego, como ayuda, tienen la escuela, iglesia, que con los departamentos con que los niños se desarrollan, que es la escuela sabática, aventureros, conquistadores y la sociedad de jóvenes y sociedad de menores en algunos países. Y la educación adventista forman la otra parte. Estos tres triángulos deben ayudar en el desarrollo de la fe de los niños. ¿Por qué es importante tener en cuenta la inteligencia? Porque nosotros en la Iglesia Adventista enseñamos. Cuando hablamos de enseñanza, producimos cambios. Cuando Jesús enseñaba a Nicodemo, enseñaba a la mujer samaritana, enseñaba a Zaqueo, produjo en su vida cambios. Cuando tú estás con los niños y adolescentes en tu iglesia, tú tienes que producir cambios y no tanto entretenimiento. Y hay que tener cuidado y diferenciar lo que es entretenimiento y lo que es enseñanza. Podemos por muchos años tener entretenido a los niños con cosas lindas, bonitas, pero el niño no aprende. Tiene que producir un cambio, no solamente una alegría, no solamente algo que sea gracioso, entretenido. El niño necesita también pensar y hacer cambios en su vida personal. Como sabemos, enseñar a los niños y jóvenes acerca de Jesús es no solo relatar una historia o pintar un cuadro, es lograr que el niño y el adolescente apliquen las lecciones a su vida práctica, que el niño encuentre respuestas a sus preguntas que él tiene en su corazón. Los niños y adolescentes, también como los adultos, tenemos preguntas. Si Dios existe, si Dios es real en mi vida, qué experiencia puedo tener con Dios, cómo Dios me puede solucionar mis problemas, cómo puedo actuar frente a las tentaciones. Por lo tanto, necesitamos nosotros más que relatar historias, descubrir el mensaje con ellos acerca del pasado para el presente. Pero, ¿qué deben aprender nuestros niños y adolescentes al finalizar un estudio de la Biblia? La parte cronológica del personaje, los mensajes o mensajes personales para la vida diaria. Es importante ambos conocimientos. Aquí tenemos un ejemplo de la historia de Noé, de Jonás. La historia cronológica dice que fue un profeta, recibió un llamado, era obediente. Esa es la parte cronológica. Se escondió en un barco, formó una tormenta, fue hallado culpable, se fue arrojado, pidió que sea arrojado al mar, fue tragado por una ballena o pez grande. Permaneció 3 días orando y pidiendo perdón. Jonás predicó en esa ciudad. Dios lo perdonó, la ciudad se arrepintió de sus pecados y Jonás esperaba la destrucción de Nínive. Esa es la parte cronológica. Pero ¿es esto lo que el niño debe aprender o debe aprender el mensaje personal? ¿No? Somos nosotros llamados a trabajar para Dios. Aunque somos imperfectos, Dios nos ama. Un error personal puede ocasionar problemas. Debemos reconocer nuestros errores y encaminarlos al cambio. Dios tiene una forma de corregirnos. Realmente estamos arrepentidos, pero solamente hay que confiar en Dios. Dios tiene un trabajo para nosotros que podemos hacerlo donde nos vayamos. Y no olvides que Dios es amor y misericordioso. ¿Qué es lo que el niño tiene que aprender? Tú como líder tienes que saber la parte cronológica o la parte del mensaje personal para su vida. O ambos son importantes. En la parte cronológica les ayuda a los niños cuando hay eventos de preguntas, un PBA, un concurso bíblico. El mensaje personal le ayuda en su vida diaria cuando esté frente a las tentaciones o frente a una predicación, a una enseñanza.
Pero estamos hablando de las inteligencias múltiples. ¿La Biblia te dirá algo acerca de las inteligencias? ¿Somos todos inteligentes? La inteligencia solamente es para un solo grupo de personas. Y esto es importante porque nosotros en el trayecto de la vida encontramos con personas que dicen, yo no pude llegar a la universidad porque no era bueno en matemáticas, no memorizaban, no tenía una expresión oral. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Será que todos somos inteligentes o la inteligencia solamente es para un grupo de personas? Ahora, ¿por qué es importante tener las inteligencias, conocer las inteligencias? Porque esto te va a ayudar a poder realizar las actividades en tu clase, en tu programa, en tu historia. En Génesis 49 encontramos a Jacob bendiciendo a sus hijos. En Génesis 49 tú descubres que habían 12 muchachos que eran diferentes unos de otros, eran inteligentes, demostraban inteligencia y conducta diferentes. Por lo tanto, la inteligencia no puede centrarse en un solo tipo de inteligencia. Cuando Jesús eligió los 12 discípulos, los 12 eran diferentes, uno más que otro, ¿no es cierto? Pero eran inteligentes y ambos tenían diferentes tipos de conducta. Por lo tanto, cuando nos encontramos en Deuteronomios 6, del 6 al 9, encontramos acciones que debes incluir en la enseñanza para los diferentes tipos de inteligencia. Grabar en tu corazón palabras, inculcar, hablar, cuando vayas al camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, atar en tus manos signos, craft, actividades, atarlas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelos en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Eso nos demuestra que la inteligencia no puede ser solo hechos en una sola forma. El versículo de Deuteronomio del 6 al 9 te dice diferentes formas, diferentes maneras, escribir, dibujar, pegar, hacer un craft, llevarlas en tu mente, en los portones, en tu casa, el ejemplo. O sea, esos son diferentes métodos que tú tienes que utilizar cuando tú tienes que impartir una enseñanza. Resulta que en la década de los 90, Howard Gardner es un psicólogo estadounidense que él creó las inteligencias múltiples, porque antes se pensaba que las personas que eran inteligentes eran aquellas que sabían matemáticas, que tenían un buen raciocinio verbal, que tenían una buena expresión oral y aquellos que memorizaban. Si tú te acuerdas, en tu escuela, los primeros lugares siempre estaban los niños que sabían más matemáticas, los que memorizaban grandes porciones de historia o de letras y los que retenían un razonamiento verbal. Por eso es que muchas personas nos encontramos que nos dicen yo no pude llegar a la universidad porque yo no era inteligente. Y se ha dañado a generaciones enteras, aún dentro de la misma iglesia. Nosotros siempre estamos utilizando los niños que siempre sobresalen por su memorización, ¿verdad? Que siempre sobresalen en su expresión verbal y los otros siempre quedan mudos. O sea, nosotros estamos repitiendo la misma historia. Pero cuando Howard Warner empieza, él dice que hay 8 tipos de inteligencias, aunque en realidad él dice que son 12. Pero solamente vamos a hablar de 8 o 9 el día de hoy. Él rompe el paradigma tradicional de una sola inteligencia. Él dice que no es inteligente solo la persona que tiene solo comprensión matemática o expresión verbal o un buen razonamiento verbal. Él dice que no. Él dice que cada niño es diferente y no todos aprenden de la misma manera. Él hasta hace relativamente poco la inteligencia se centraba solamente, estrictamente en áreas académicas, en lo que eran los exámenes, pero no, ahora se considera que un niño era más inteligente si se sacaba más notas, tenía buena memoria o era bueno en matemáticas, como te lo dije, pero las personas aprenden diferente. Jesús mismo con sus discípulos lo demostró. En el caso de Tomás, le dijo, toca. Él necesitaba
comprender que lo que era real, él necesitaba tocar. En el caso de Pedro, le dijo 70 veces 7. Le dijo 3 veces, tú me vas a negar. Y luego se acerca a Pedro y le dice, Pedro, tú me amas. Le hace 3 veces porque Pedro era de los que necesitaban repetición. Por lo tanto, en otras maneras, tenemos que comprender que todos los niños que tenemos son inteligentes y que cuando tú tengas que hacer una clase, una historia, una especialidad o un sermón, tú tienes que incluir las inteligencias. Dicho en otra manera, todos somos inteligentes y por lo tanto, Einstein no es más ni menos inteligente que Michael Jordan. Simplemente sus inteligencias pertenecen a campos diferentes. Ambos podían comprender algunas cosas, pero cada uno podía desarrollarse de acuerdo a su inteligencia, ¿no es cierto? Y eso lo podemos comprender perfectamente. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es la capacidad de entender, asimilar información, elaborar información, la cual utilizamos para resolver problemas. El niño capta el mensaje, qué es el pecado, cómo se deja de pecar, quién me ayuda, quién es mi salvador. Ahora, la inteligencia está relacionada con otras funciones mentales también, como la percepción, cómo lo comprendo, la capacidad de recibir información, necesito repetir el mismo tema, o la primera ya entiendo, y la memoria o la capacidad de almacenar. Por lo tanto, todos somos inteligentes. Eso tenemos que tener en cuenta. Tenemos que incluir las inteligencias en todo nuestro programa. La primera inteligencia que hablamos es la inteligencia lógico-matemática. Es la capacidad para usar los números de manera efectiva. Por ejemplo, un contador, una calculadora, un matemático, una estadística razona adecuadamente a través de un programa de computadoras, una especialidad en lógica. Aquí se utilizan los cálculos matemáticos, el pensamiento numérico, la capacidad de problemas lógicos, la solución de problemas, la capacidad para comprender conceptos abstractos, el razonamiento y comprensión de relaciones. En este caso, la Biblia tiene muchos números. A Dios le encantan los números, los 7 días de la creación, 40 días y 40 noches, los grados del sol que retrocedieron en la historia de Ezequías, la multiplicación de los panes y peces. O sea, en otras cosas, Dios usa números también en la Biblia y las profecías de Daniel y Apocalipsis que los niños pueden aprender. Los niños que les gustan las matemáticas disfrutan de las profecías. Por lo tanto, nosotros en nuestros programas tenemos que incluir los números, ¿no? Porque ellos van a aprender a percibir los objetos, a dominar los conceptos, utilizan símbolos, demuestran la habilidad para encontrar soluciones lógicas, perciben relaciones, plantean y prueban hipótesis. Ellos se entusiasman mucho cuando ellos hacen ecuaciones, fórmulas físicas, diagramas, cuadros. Y la Biblia tiene muchos estudios proféticos que podemos hacer. Y no solamente usarlo en las historias, sino también en el misionero, cuántos países tiene la división, cuánto se ha recolectado de ofrendas. Por lo tanto, tenemos que usar los números, porque tenemos niños que tienen la inteligencia matemática. Se dice que algunos niños tienen hasta 2 tipos de inteligencias, pero siempre, vamos a encontrar niños que disfrutan de los números y cuando ven los números ellos están más atentos y más activos. Por ejemplo, cuando hagamos los 10 mandamientos, usemos los 10 dedos de la mano. Llevar diarios para contar cuántas historias, cuántas noticias hay acerca de que vivimos como en los tiempos de Noé. Llevar un calendario de los 365 días donde los niños pueden marcar, por ejemplo, cuánto tiempo leen la Biblia, oran. Un corazón rojo si leen la Biblia, un corazón negro si se olvidan de leerlo, porque a los niños les encantan las matemáticas. Y también algunos niños pueden comprender profecías, las de Daniel, la estatua de Nabucodonosor, qué material era, qué símbolo era, el reino de los reinos que representaban y el tiempo de la duración. Estos niños son los que adoran las profecías y son los que fácilmente pueden comprender lo que es la profecía. Por lo tanto, también el maestro de niños y adolescentes y de
aventureros y conquistadores debe conocer muchas de profecías. O sea, tenemos que incluir puntos matemáticos dentro de nuestro programa. La inteligencia lingüística o la verbal es considerada la capacidad para entender con rapidez lo que nos dicen, ordenar las palabras y darle un sentido coherente. A estos tipos de niños inteligentes les gusta la descripción, narrar, observar, comparar, relatar, valorar, sacar conclusiones y resumir. Por lo tanto, estos niños necesitan participar en debates, discusiones, juegos de roles, dramatizaciones, escuchar música, actividades de poesía y de rimas que han desaparecido de los programas. La inteligencia lingüística se relaciona con la habilidad para utilizar el lenguaje oral y escrito en una manera competente. Por lo tanto, el niño domina la escritura, su significado, y es importante en esta edad la lectura. Por ejemplo, podemos hacer comparaciones entre personajes como Caín y Abel, en qué eran parecidos, en qué no eran, porque ellos ya pueden analizar las historias. El niño, de hecho, necesita escuchar la historia para hacer un análisis. Comparar Pedro con Judas, comparar José con sus hermanos, comparar Jonás y Jonás, las características positivas y negativas. Esto le ayuda mucho al niño. Los niños también pueden dibujar el inicio de la historia, la mitad de la historia y el final de la historia que han escuchado, ¿verdad? Escribir, ya que ellos su razonamiento verbal, leer cartas de fe, agradecer a los personajes de la Biblia, que a Noé, a Daniel, a Abraham, a Jesús, a Pedro. Esto es el tipo de niño que le gusta la expresión oral. El niño no tiene problema porque el niño tiene la capacidad de poder él expresar en forma verbal. Acuérdate que esta era una de las inteligencias que eran consideradas inteligentes. El niño al poder comprender, puede comprender profundamente. La segunda inteligencia es la visual espacial. Todos los niños, todos nos encantan las cosas visuales y Satanás es una de las armas que más utiliza, los tablets, la computadora. Estas figuras, estas imágenes a través con mensaje de música, letras o con lo que tú quieras decirlo, es el arma más poderosa que Satanás utiliza para alejar a los niños de Dios y de nuestras iglesias y de nuestros programas. Y ha llegado hasta nuestras iglesias, ¿no? El pastor está predicando y el 50%, el 90% de los niños y jóvenes están en sus teléfonos. ¿Por qué? Porque todos tenemos la inteligencia visual y espacial. Ahora, si nosotros sabemos que Satanás usa las cosas visuales, ¿por qué tú en tu clase no utilizas cosas visuales? En tus especialidades, ¿por qué no usas cosas visuales? Si tú sabes que Satanás se está llevando al 90% de los niños cada sábado. Los niños pueden estar en cuerpo presente en el sermón, en el club, pero su mente está a millones de kilómetros en el celular. Por lo tanto, la inteligencia visual espacial es la habilidad que nos permite observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas. En esta inteligencia destacan los ajedrecistas y los profesionales de las artes visuales. En esta inteligencia encontramos los pintores, los fotógrafos, los diseñadores, los publicistas, los arquitectos y las personas creativas. Imagínate. ¿Qué actividad? Ellos pueden crear representaciones pictóricas utilizando cuadros, haciendo un collage, que es un arte, gráficos por computadora, gráfico de barra, diagramar estructuras sistemáticas. Aquí, por ejemplo, tenemos una niña que dibujó ella, después de escuchar la historia, dibujó cómo fue el encuentro de Jesús con la samaritana. Ella escribió así, ella dijo en el primer cuadro en la primera parte, tú ves que Jesús está en el pozo. En el segundo parte se encuentra con la mujer y sale corriendo, que Jesús era el Mesías. Y en el último parte ella dibuja a los samaritanos que vinieron con Jesús, porque ella lo ilustró y lo aprendió así. Por eso necesitamos usar ayudas visuales, que no puede dar una especialidad sin ayudas visuales.
Puedes realizar actividades, por ejemplo, usando versículos, y aquí le encantan a los niños de las matemáticas también. La Biblia es cómo, y los niños van describiendo cómo es la Biblia, como pan, como martillo, como fuego, como miel, como lámpara. El uso de ilustraciones, ¿no es cierto? Los niños pueden crear visuales, necesitan un tipo de visuales para comprender lo que era una zarza, porque los niños postmodernos no tienen idea de lo que es zarza, no tienen idea de lo, porque no están familiarizados con muchas de las palabras de la Biblia, una pirámide, Egipto, Canaán, samaritano. Entonces necesitan ilustraciones para que ayudarlos a conocer y comprenderlo. Esto también es el análisis de imágenes, llevar un cuadro y preguntar a los niños, ¿qué significa este cuadro para ti? Tú estás hablando de que Jesús bendice a los niños. ¿Qué significa este cuadro? ¿Qué ves? ¿Qué es lo que ustedes observan? Entonces, un hombre con unos niños felices, ¿no es cierto? Están hablando, entonces el niño va comprendiendo el mensaje a través de las figuras. Y tengan cuidado porque Satanás utiliza muchas ilustraciones y los aleja a los niños de Dios. Ahora, ¿qué mensaje tiene este cuadro? De la cruz, de la tumba. Esto es lo que tenemos que incluir en nuestros programas. Tenemos que incluir visualización y comprensión de las figuras, no es pegar figuras como loco. Es necesario seleccionar las figuras que ayuden a los niños a comprender cómo ellos aprenden. Mientras el niño va recibiendo la información hablada, lo está aprendiendo en una forma visual. La inteligencia musical se corresponde con la habilidad relacionada con bailes, ritmos, los instrumentos y la capacidad de analizar el sonido, cantando, escuchando, tocando algo. Por principios, sabemos que no podemos bailar, pero la danza puede ser usada en muy pocas ocasiones sin necesidad de llegar a lo sensual. El canal de aprendizaje en este niño son en la parte auditiva. El niño necesita escuchar. Aunque también el corporal son niños que disfrutan la música, el ritmo y la melodía. Acuérdense que la música es un arma que Satanás utiliza para alejar a los niños de Dios. El perreo era usado para entrenar los animales. Hoy día el ser humano lo utiliza para sus experimentos, ¿no? Su entretenimiento, perdón. Los niños con esta capacidad de percibir y expresar formas musicales escuchan música frecuentemente. La música facilita el aprender canciones, ritmos, letras. También la capacidad para componer y canciones. Los niños pueden después de escuchar una historia, pueden componer un canto de su imaginación. Parece esto un sueño, pero si tú lo haces, van a haber niños que pueden inclusive escribir un poema y ponerle música, ¿verdad? Le gusta realizar sus tareas con música de fondo. Estos niños suelen tener una buena voz para cantar y una sensibilidad para escuchar. Entonces, cuando tú tengas que elegir un tema, tienes que elegir una canción alusiva. Si es la historia de Jonás, un canto de Jonás. Si es de José, un canto de José. Si es es del perdón, un canto del perdón. Si es una historia de la gracia, un canto de la gracia. Si es de la venida de Jesús, un canto, porque estos niños necesitan, a través de la música, ellos van a aprender los conceptos. Acuérdate que la música y los cantos ayudan en el vocabulario, ¿no? Hay niños que no te lo van a decir hablando, pero te lo pueden decir cantando. O sea, ¿quién es Jesús? Entonces el niño no es que el niño no lo va a hacer como el niño que es expresivo verbal, pero te lo puede hacer cantando, usando las letras de las canciones. Por eso hay que utilizar cada vez que enseñas un canto, una poesía, un versículo. ¿Cuál es el mensaje de ese canto? ¿Qué nos dice ese canto? Entonces, tu programa, tú tienes que incluir música, tú tienes que incluir matemáticas, tú tienes que incluir palabras, vocabulario, tú tienes que incluir figuras, ilustraciones, porque los niños
van a poder sentirse bien y aprender en su escuela sabática porque estás usando las técnicas y métodos. Y ves que no es nada difícil. Un canto, una figura, un vocabulario, una historia, un poco de matemáticas. No es difícil, solamente que tú tienes que enfocarte, porque legalmente nosotros los maestros siempre utilizamos la parte de historias, pero no incluimos matemáticas, ni figuras, ni cantos. Luego encontramos las inteligencias naturalistas. En este caso se describe la comprensión de percibir las cosas de la naturaleza para encontrar diferencias y semejanzas entre ellos. La inteligencia naturalista corresponde a una de las inteligencias modelos, donde prueba de que todos somos naturalistas y estamos dispuestos a explorar el mundo que nos rodea. Cuando ponemos en práctica estas facultades de la mente y el cuerpo, experimentamos un entorno de la percepción sensorial y de la reflexión y algunos cuestionamientos. Son capacidades de esenciales naturalistas, incluyendo la observación, la reflexión, el establecimiento de conexiones, la clasificación, integración, percepción acerca del mundo natural y humano. En otras palabras, muchas de nuestras historias tienen que ver con la naturaleza, como la creación, el pecado, la alimentación, las parábolas. Entonces los niños necesitan explorar, ver los cambios que hay en la naturaleza. Si vas a hablar, por ejemplo, de las aves, trae pajaritos o figuras. Y el niño necesita explorar lo que es un nido, lo que es el trigo, lo que es la cizaña. El niño necesita explorar lo que es un pez. El niño necesita explorar lo que es la naturaleza en sí. Entonces aquí los niños necesitan y el niño puede explorar, ver las diferencias, ver que lo que Dios creó y cómo el pecado reinó en el hermoso mundo de Dios. Entonces necesitamos salir fuera de las aulas para que los niños exploren con piedras. Por ejemplo, tú vas a hablar la historia de David y Goliat, una piedra, que los niños salgan y busquen una piedra, ¿no? La inteligencia naturalista es aquella que se corresponde con la capacidad de respetar y sensibilizar con la naturaleza. En otras palabras, el primer libro que el niño tiene es la naturaleza. El segundo libro que tenemos en la Biblia. La naturaleza fue el primer libro que Dios escribió. Entonces los niños necesitan hacer actividades con la naturaleza cuando es una tormenta. Cuando tú vas a hablar de la tormenta de Jesús en el mar, el niño y hay una tormenta, entonces avisar a los padres que ellos, los niños vean cómo es una tormenta para que se imaginen cómo era la tormenta en el mar. Cuando hables del mar, por ejemplo, y eso son cosas que uno tiene que experimentar. Cuando yo era niño, mi iglesia quedaba cerca al mar, así que el maestro de Isaac nos llevaba a nosotros al mar y con las piedras escribíamos versículos. Y luego nos contaba la historia de Jesús con el mar, cuando la multiplicación de los peces con Pedro, cuando Pedro se ahogó, se hundió en el agua. Y eso eran experiencias que miren la edad que tengo y no me olvido, porque había una experiencia, se podía sentir el olor del mar, te imaginabas a Jesús. Esas son experiencias y tú tienes que incluir en el programa. O sea, no es solamente para la creación, tantas veces como sea posible. Y puedes utilizar las estaciones del año, que es algo frecuente. Los niños pueden hacer colecciones de hojas en los diferentes tiempos y ver cómo Dios creó el hermoso mundo que Él ha creado y cómo Satanás destruyó la naturaleza que Dios creó. Entonces tú tienes que incluir también, porque hay niños que le gustan experimentar, el niño tiene que tocar. El niño tiene que tocar una flor, una estrella, un sol. Esto especialmente para los niños más pequeños, porque esos niños van a aprender a través de los sentidos, de la experiencia, de la observación. Entonces, al observar puede tomar ideas y ser llevado a Dios como creador. Bueno, tenemos la otra inteligencia, que es la inteligencia kinésica, que es la capacidad para usar el cuerpo en la expresión de ideas, sentimientos, así como también la habilidad de las manos para transformar elementos. Incluye habilidades de coordinación
destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad, como también la capacidad kinésica y la percepción en las medidas y volúmenes. Este tipo de inteligencia se relaciona con la posibilidad que tienen los individuos para controlar sus movimientos y manejar objetos, por lo cual la persona que lo posea tendrá las siguientes capacidades: controlar los movimientos del cuerpo, los segmentos gruesos, el tronco, las piernas, como los segmentos finos, que son los dedos y partes de la cara. Las personas con inteligencia kinésica, ellos les gusta también explorar el entorno, desarrollan la coordinación, el sentido, aprenden el manejo por medio de la experiencia directa, y la participación recuerda mejor lo que ha hecho que lo que haya sido visto y observado. En otras palabras, estos niños necesitan utilizar sus parte física. Tienen que correr, por ejemplo, barrer. En el caso de la moneda perdida, pueden ellos barrer una escoba y barrer una casa para tener una idea. Por ejemplo, el hijo pródigo, juntar la ropa, llevársela. En la historia, por ejemplo, de que eh, la historia, por ejemplo, de las 40 monedas, hacer perdón, en la historia de José, que caminó por el desierto. El niño puede caminar desde su salón hasta por el sol caliente, en el patio de la iglesia, ¿no es cierto? Y luego la historia, por ejemplo, de Rebeca, del agua, ellos buscando el agua, ofreciendo el agua, dando de beber agua, cargando un cántaro de agua. Ellos van utilizando así la fuerza. Por ejemplo, una cruz, o por ejemplo, a mí me encanta siempre cuando enseño del amor de Jesús, tengo una cruz de madera y a algunos niños les gusta yo los hago cargar una cruz. Por supuesto que no es una cruz de un regalo, un tamaño regular, y entonces los niños cargan la cruz y ellos se imaginan cómo era llevar una cruz y recibir los insultos. Los niños van así, haciendo algunas actividades kinésicas. Los niños necesitan hacer actividades, no hay que tenerlos solamente sentados. Ellos pueden saltar como conejos, ellos pueden caminar, y esto es algo bien importante porque los niños son muy activos. Por lo tanto tenemos que poner ciertas actividades que ellos pueden hacer. Por ejemplo, están estudiando la historia del Arca de Noé, cómo cargar una madera, cómo clavar una madera, para que ellos tengan una idea de cómo Noé pudo lograr construir el arca, y también en el tiempo de Salomón, cómo se construyó un templo. Llevar cosas de madera para que ellos imaginen cómo fue la construcción del santuario, cómo los sacerdotes cargaban el arca. Son cosas kinésicas que los niños necesitan explorar. Ahora tú dirás, yo no tengo estos materiales, pero tú puedes poner una mesa pequeña para que ellos le pones abajo unas maderas para que ellos puedan cargar cómo se cargaban los muebles del santuario. O sea, todo depende de la creatividad, porque estos niños son activos y necesitan estar en acción. Son los niños que pueden recoger ofrendas, que pueden liderar a los niños en las caminatas, caminar, hacer círculo, por ejemplo. Cuando tú puedes, por ejemplo, poner un carro en el centro, y ellos rodean 7 veces como si fuera la ciudad de Jericó. O sea, es utilizar tu creatividad, porque estos niños kinésicos necesitan acción. No les gusta estar sentados ni haciendo craft ni estar viendo tantas películas. Ellos necesitan acción, ¿no? Es muy importante esto que vemos en cuanto a la inteligencia corporal y kinésica. La inteligencia interpersonal es la capacidad inherente a este tipo de inteligencia. Son las que recurrimos para comprender a nosotros mismos y a otras personas, para imaginar, planificar y resolver problemas, especialmente los emocionales. Dentro de nosotros los mismos tenemos los recursos para llevar una vida productiva, tales como la motivación, la capacidad de decisión, ética personal, integridad y empatía. Esta inteligencia personal es la que los niños necesitan descubrir qué mensaje tienen esas historias, qué debo aprender de esta historia. Ok, yo entiendo la figurita, entiendo que tengo que rodear la ciudad de Jericó 7 veces. Ok, genial.
entiendo lo que dice la película, la canción, pero ¿qué mensaje tiene esto para mí? O sea, yo necesito saber, ¿no? ¿Qué tengo que aprender de esta historia? Entonces, como ves, no siempre usar un método va a ayudar a que los niños se encuentren respuestas. Estos niños de inteligencia intrapersonal necesitan explicación, necesitan por qué. ¿Tú te acuerdas la historia de Felipe y el etíope? El etíope iba leyendo y entonces Felipe le preguntó, ¿tú entiendes lo que lees? Y él le dijo, no, yo no entiendo lo que estáis leyendo. Y él estaba leyendo la Biblia. No entiendo por qué no hay nadie que me explique. Entonces, estos son los niños de la inteligencia interpersonal. Ellos, como ellos se conocen a sí mismos, necesitan saber comprender cuál es el mensaje. Y para eso nosotros tenemos que darnos cuenta que necesitamos darle explicación espiritual para su vida. Porque de lo contrario, si no, hubiera sido como el hombre etíope que él le dijo a Felipe, yo no entiendo porque no hay nadie que me explique. O sea, esto necesita una explicación. Entonces, cuando él dice que necesita una explicación, no dijo cuéntame una historia. Felipe no le contó la historia de Jesús, le explicó la vida de Jesús. En otras palabras, necesitaba él alguien que le explicara qué es la fe, qué es orar, qué es el espíritu, qué es nacer de nuevo, porque yo no entiendo. O sea, honestamente lo estoy leyendo, pero no lo entiendo porque necesito a alguien que me explique y entonces el Espíritu Santo te va a usar a ti como lo usó a Felipe. Ven ustedes que no solamente es contar historias. Por lo tanto, estos niños necesitan reflexionar, hay que planificar, necesitan soñar, necesitan imaginar, necesitan pensar y necesitan evaluar. Esto es importante para mí. Por eso, algunas personas cuando tú te encuentras te dicen, no, yo no voy a cambiar mi religión. Para mí no es importante ir a la iglesia, no es que esa persona nació para perderse. No, esa persona necesita a alguien que le explique, que lo haga pensar y él mismo tiene que tomar la decisión. Porque esa persona necesita un tiempo para qué, para hacer cambios en su vida. O sea, sería ideal que todo el mundo te dijera, mira, ama a Jesús, ya yo lo amo. Eso es lo que siempre buscan los pastores y las personas que quieren bautizar rápidamente a la gente. Pero no, las personas necesitan pensar, tomar sus decisiones. Cuando él entendió, le dijo, no hay aquí hay agua, ¿tú me puedes bautizar? ¿Qué me impide yo ser bautizado? Bautízame. Yo ya entendí, porque él pensó y evaluó, personalizó, reflexionó, entonces tomó una decisión del bautismo. Entonces, date cuenta que esta inteligencia es importantísima. Porque va a ser inteligencia que va a cambiar a las personas. Hay una inteligencia, la inteligencia interpersonal también tiene conciencia del rango de sus emociones. Encuentra enfoques y medios para expresar sus sentimientos y opiniones. Mira lo interesante que es esta parte de la inteligencia que pocas veces se enseña. Establece y vive de acuerdo con un sistema de valores éticos. Lleva a cabo un importante proceso de aprendizaje y crecimiento personal. La persona misma empieza a leer. El etíope, imagínate un etíope. Y ese es un error que a veces se comete. El etíope conocía de los judíos, conocía la cultura, la religión, porque Elena de White dice que él venía de la misma, había sido de uno del mismo de donde había venido la reina de Saba. Mira, y la reina de Saba había sido en el tiempo de Salomón. Y así que él fue a adorar a Dios en Jerusalén. Por lo tanto, él conocía de los judíos, conocía la religión de los judíos, conocía quién era, pero no comprendía todo porque no era judío. Pero él conocía, sabía que no podía comer puerco, no sabía todo. Por eso él después, pero él tenía conocimiento. Ahora, ese conocimiento necesitaba alguien que le diera la explicación. Necesitaba él llevar un proceso de aprendizaje y crecimiento personal. Y eso, vamos, nosotros los niños no se pueden graduar rápidamente de un Master Guy. Los niños necesitan procesar la información. No somos antidiluvianos. Los antidiluvianos a la primera enseñanza nunca se les olvidaba, la cosa que ellos lo rechazaron. Pero no estamos viviendo en la época antidiluviana.
Y ojalá los niños tuvieran y eso es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Y decir a los padres, padres, tengan cuidado, sus hijos no pueden estar metidos en los tablets. Los padres deben comprenderlo porque los niños que están metidos en el tablet, el cerebro no está funcionando adecuadamente. Los niños en la escuela que están con tablet son personas incomunicativas, son personas que no razonan, no les gusta pintar con crayolas, todo quieren hecho y derecho. Y eso hay que verlo, ¿no? Pero necesitamos personas que ayuden a estos niños de inteligencia interpersonal, que expliquen, ¿no? Y esta explicación no te la da un craft, no te la da un paseo, esta explicación no te la da no te lo da un campamento, tú necesitas hablar en una forma profunda y no lo dejes para el futuro, porque quizás en el futuro ya no esté en la iglesia. O sea, nunca piense que un niño no puede comprender un mensaje. A mí me recuerdo mucho la hermana de una niña me dijo, tú le das a mi hermana mucha información. Yo le dije esta noche cuando ores a Dios, díselo a Dios. Dile que la Biblia tiene mucha información, que tu hermana no lo puede aprender. Porque si tú me dices que mucha información, yo hago lo que Dios me dijo. Y yo no estoy enseñando acá cosas sexuales ni protección sexual. Yo estoy enseñando lo que la Biblia dice. Simplemente así. Así que ve y haz tu oración a Dios. Porque su hermana sí podía comprender y explicar toda la historia porque tenía la información explicada al 100%. O sea, nunca digan que un niño no puede comprender, a excepción de que aún los niños con necesidades especiales pueden aprender. Yo tengo un niño, cuando llegó a la iglesia lo bautizaron. Un niño tenía autismo. Los dos hermanitos tenían autismo. Cuando él llegó a mi clase, le pregunté, ¿quién es Jesús? Y él me dijo, I don't know, no sé. Y luego le pregunté, después de unos 4 o 5 meses que estaba en la clase, le pregunté, ¿quién es Jesús? Y él me dijo, he is a good person, es una buena persona. Pero los niños con necesidades especiales pueden aprender, pero necesitan explicación. ¿Por qué era un arca? ¿Por qué una ventana? ¿Por qué una sola puerta en el arca? ¿Por qué el sábado? Esa explicación, el niño necesita esa información. O sea, que ver que no solamente es poner un video, una canción, haz un craft, no, es algo más. Los niños también necesitan se les explique. ¿Verdad? También la inteligencia interpersonal necesitan ellos mucho elogio, mucha capacidad de reflexión propia de los sentimientos. Tenemos que trabajar siempre con los sentimientos. ¿Qué sentía Pablo? ¿Qué sentía Daniel? ¿Qué sentía José en el foso? ¿Qué sentía la niña cautiva? ¿Qué sentía el profeta? ¿Qué sentía? Porque los feelings, los sentimientos son algo maravilloso porque el niño comienza a comprender que Jesús tuvo que morir por nosotros en la cruz. Estos son los niños que cuando ven los videos de que Jesús está muriendo en la cruz, sus mismos sentimientos los hace llorar. Yo recuerdo mucho que cuando ponía esa video había niñas que estaban una lloradera, estaban esas niñas. Pero esas niñas a través de las imágenes podían comprender el significado de lo que era. Por eso es importante usar las ilustraciones. Y estos niños necesitan explicaciones. Por ejemplo, entonces tú puedes después que has contado la historia, los niños necesitan entender. Por ejemplo, Sansón, qué lecciones positivas tuvo? ¿Qué lecciones negativas él tuvo? ¿Y qué van a imitar? Es que eso es importante que lo tomamos siempre en cuenta. Los personajes de la Biblia te dan elecciones positivas que tomaron, elecciones negativas, y luego tú le preguntas qué vas a imitar. Porque ya el niño, al tener esta información, entonces el niño tiene que tomar una decisión. Entonces ya el mismo niño, ante la enseñanza clara, que Sansón oraba a Dios, que tenía buena comunicación con sus padres, asumía su rol, pero él eligió malos amigos, elegía novia no adventista, frecuentaba fiestas, prostíbulos, bebía vino, confiaba en otras personas, jugó con Dios. Entonces ya el niño ante eso tiene que tomar una decisión.
porque su inteligencia ya, eso era lo que él necesitaba, tú se lo explicaste, entonces él tiene que tomar la decisión. Por eso conmigo el niño aprende. A mí podrán decir todo lo que quieran, pero el niño conmigo sí aprende, porque el niño tiene que producir un cambio. Ahora, por ejemplo, temas actuales, porque estos niños son propicios a ser, como son tan observadores, tan analíticos, analizan las situaciones que tú tienes que a ellos enseñarle usando la Biblia y también lo que el mundo dice hoy. Por ejemplo, el aborto. ¿Qué dice el mundo actual? Hay leyes a favor del aborto, hay leyes en contra del aborto. ¿Qué dice la Biblia del aborto? Ahora, ¿qué opinas tú? Entonces, entonces los niños van a poder analizar el tema, matrimonio, evolución, espiritismo, lo que tú creas. Entonces, ¿qué dice el mundo actual? El mundo actual hoy día dice que se pueden comunicar con los muertos, con las entes espirituales. Eso es lo que dice el mundo actual. Hay gente que ha tenido esa experiencia, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Entonces la Biblia dice que no te comuniques con muertos, ni adivinos, ni brujas, ni hechiceros. Ahora, ¿tú qué opinas? ¿Qué decides tú? Y estos son muy importantes en cuanto a la inteligencia intrapersonal. Luego tenemos la inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal permite comprender a los demás y comunicarse con ellos teniendo en cuenta sus diferentes estados de ánimo y temperamentos, motivaciones. Incluye la capacidad para establecer y mantener las relaciones. Desde pequeño, los niños se sientan muy ligados con sus padres y la interacción con los demás de manera afable y gustosa. Establece y mantiene relaciones sociales buenas, conformes, participa y colabora en grupos y asume diversas eh, cosas extraordinarias hasta, según las circunstancias y las tomas que se refieren. Esta inteligencia interpersonal ellos son niños que necesitan socializarse para aprender, son los que les gusta trabajar en grupos, los que les gustan las conversaciones, los diálogos, las cosas profundas, le gusta asumir roles, asumir responsabilidades, son aquellos son líderes que les gusta brindar una información, son coherentes en la comunicación, pues son aquellos que pueden hacer dramatizaciones, pueden hacer entonación, comunicación verbal, les gusta el arte, pueden hacer actividades de apoyo, son aquellos que siempre están involucrados en actividades, pero ellos quieren hacer las cosas como ellos les gusta, como les nace en su corazón, son los líderes innatos, pero ellos necesitan aprender para poder comunicar a otros. En otras palabras, estos niños son los que dicen, ok, ¿qué hago con esta información que recibí? Ok, yo aprendí que Dios es amor, aprendí que Jesús es mi Salvador, pero ok, ¿qué hago con esta información? En cambio, el niño el de la inteligencia anterior, él necesitaba saber qué mensaje era para él, quién era Jesús, cómo eso le iba a funcionar en su vida. Pero estos de aquí son diferentes porque ellos dicen, ok, yo aprendí eso, pero ¿de qué me sirve? O sea, ¿qué tengo que hacer con esta información? Son estas personas que te dicen, ok, ¿de qué me sirve ir a la iglesia? ¿Qué gano yendo a la iglesia? Entonces tú vas a encontrar con personas en que cuando tú le das un estudio le dicen, ok, genial, pero ¿qué gano diezmando? ¿Qué gano yendo a la iglesia? Estas personas son las que necesitan encontrar las respuestas o sea, una acción. Por eso los programas que se van a presentar en el año 2025 son programas que se va a involucrar la acción. Son aquellos que dicen, ok, son aquellos hermanos de la iglesia, en otras palabras, que son los que te dicen, ¿cuándo la iglesia va a salir a predicar? Porque ellos ya aprendieron, pero quieren salir a predicar y no hay nadie que nos encauce. Estos son personas inteligentes porque ellos saben, eh, comprenden el mensaje, están seguros del mensaje, pero quieren acción. Entonces, estos son los hermanos que menos los quiere la gente.
¿Por qué? Porque son los que hacen la obra misionera, salen a repartir las revistas, salen camino a Cristo. Nuestro hermano está loco, eso ya no sirve. Entonces son los menos queridos dentro de la iglesia porque son los misioneros. Ahora, pues yo soy una de esas personas, me encanta, no me gusta estar en la iglesia metido el sábado todo el día. Me gusta salir afuera, repartir folletos, repartir volantes, hacer proyectos misioneros, porque porque entiendo que yo aprendí ese mensaje, pero tengo que compartirlo. Ahora, ¿se dan cuenta ustedes que cuán importante es usar las inteligencias múltiples? Porque las personas tienen el deseo, comprenden quién es Dios, comprenden la verdad del sábado, pero no se lo quieren guardar en la iglesia y estar toda la tarde escuchando cantos y trompetas y coros, ¿no? Ya, espérate, ya escuché mucho sábado, quiero acción. Estos son los niños que nosotros somos los líderes, que al no encontrar acción en la iglesia, se van y Satanás los usa. ¿No? Imagínate que cuántos políticos que tienen una expresión verbal son usados por el mal. Esos hombres, si hubieran conocido la verdad, serían grandes predicadores y grandes acciones. Estos jóvenes hay que llevarlos a pensar, ¿no es cierto? A acción. Necesitan ellos salir fuera de la iglesia, pueden hacer cartas, estudiar cosas profundas, buscar respuestas profundas a las preguntas de sus propias vidas. Pues te digo, no podemos clasificar solamente a los niños inteligentes a solo aquellos que pueden memorizar el Salmo 23 y que pueden y los que participan en el PPA, porque siempre van a ser pocos. Cuando tú tienes un grupo de niños, 10, 12, 14, todos ellos tienen una inteligencia diferente. Por lo tanto, si la inteligencia es diferente, tú tienes que enfocarte en presentar partes numéricas, partes de oral, visuales, musicales, tienes que incluir temas de comprensión, ¿no? Temas de una actividad para esos niños. Tienes que hacer algo de actividades motora, pueden hacer craft, pero no todos los hago craft, porque también uno, el demasiado crap aburre y en segundo lugar, tú terminas pobre por todo lo que gastas. Y estamos hablando de una cosa seria, porque los programas no pueden enfocarse solamente en los niños que hablan, los niños que memorizan y los niños que saben eh, matemáticas. Tú tienes que enfocarte en todos los niños porque cada niño aprende diferente. Y eso es importante que lo consideres. Tú tienes que incluir en tus programas las actividades matemáticas, expresión oral, comprensión, visualización, canciones, partes físicas, también comprensión y acción. Pero hay otra inteligencia que es la inteligencia espiritual. Eso no lo hizo Gardner, pero la Biblia nos dice que hay una inteligencia espiritual. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es la sabiduría? Es elegir el bien y dejar el mal. Y eso ya lo hemos aprendido muchísimo, ¿verdad? Y la inteligencia espiritual e inteligencia significa es para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, la Biblia te habla de una inteligencia espiritual. Es el conocimiento, incluye el razonamiento moral, práctica de la meditación, búsqueda de sentido, autoconocimiento, autotrascendencia, actitud frente al dolor. Miren, no, la inteligencia espiritual no tiene nada que ver con la masonería ni con el hinduismo. Es que el niño aprenda a comprender quién es Dios, cuál es su ley, a buscar a Dios a través de la meditación oral, espiritual. Quiere decir que el niño tiene que darse un tiempo para el estudio de la Biblia, orar, escuchar la respuesta de Dios a sus oraciones. Abarca el entusiasmo, tiene que ser una persona completamente feliz, la sensibilidad estética, quiere decir que tiene que tener un crecimiento espiritual, mental, la admiración por las cosas que producen felicidad, la admiración por lo misterioso. Por ejemplo, no sabemos nosotros quién creó a Dios, pero amamos a Dios.
¿no? La dimensión conductual, el control de sus impulsos, la sencillez, el manejo del ocio, el cuidado de la salud, la resistencia física y el ejercicio de la solidaridad. Al constituir algo tan valioso e importante, se entiende mejor por qué el apóstol Pablo estaba afanoso porque los hermanos colosenses tenían que ejercitar esta noble virtud, algo que podríamos también cultivar todos nosotros. ¿De qué manera hacerlo? Siguiendo un especialista en el tema, tenemos que profundizar las relaciones interpersonales, rehabilitar las diferencias y enfatizando lo que nos une, no lo que nos supera de los demás, gozando de la belleza que nos rodea, los amanecer, el atardecer. En otras palabras, el niño necesita, para la inteligencia espiritual, necesita de estar en contacto con las cosas que Dios ha creado, la Biblia y la naturaleza. Desconectando la conexión que existe entre la Biblia y la naturaleza, presentando que Dios es creador y también descubriendo los elementos que han destruido el mundo de Dios, que es el pecado. Y, la experiencia y el deseo de darnos tal como nosotros somos. En otras palabras, la inteligencia espiritual tiene que elegir el bien y dejar el mal. Estos son los 8 tipos de inteligencias. Nosotros damos este seminario porque necesitamos comprender que no solamente el niño necesita escuchar historias. Cuando se escucha, cuando se va a presentar una historia, un tema, el niño necesita analizar, necesita canciones, necesita ejercicios, necesita figuras visuales, necesita comprensión. Y para que los niños que tenemos el grupo, pues ellos puedan desarrollarse. No encontramos un test para los niños pequeños donde ellos pueden decir qué tipo de inteligencia tienen, pero como tú tienes 12 niños o 20 niños o 30 niños, tú necesitas utilizar todas las actividades que nosotros hemos planteado. La inteligencia es muy importante porque es algo que todos tenemos que reconocer, que todos somos inteligentes de una y otra forma. No podemos enfocarnos en solamente los niños que hablan muy bien o memorizan, porque siempre va a ser un grupo reducido. Hay otros niños que pueden quizás aprenderlo y explicarlo de otra forma. Quizás no memorizando, pero lo pueden hacer, ¿no? He tenido niños que, por ejemplo, sus padres me decían, el niño no puede, tenemos niños con necesidades especiales. Tenía una niña que nunca era niña, podía memorizar. Yo no obligaba a la niña a memorizar porque no podía. Entonces la mamá un día me dijo, ella no puede memorizar el Salmo 23 que tú le has pedido. Ok, genial, le dije, no hay problema. Entonces le dije a la niña, quizás tú no lo puedas explicar, pero tú lo puedes leer y me puedes decir el significado. Y efectivamente, la niña no podía memorizar porque no tenía esa capacidad. Era una niña con un problema de aprendizaje. Ella no me lo podía memorizar, pero lo pudo leer y lo pudo explicar. Entonces ya había una salvedad. Entonces eso tenemos que comprender, tenemos que ser flexibles. Acuérdate que los discípulos de Jesús todos eran diferentes y no todos aprendían de la misma forma. Juan, Pedro, Mateo, todos ellos eran diferentes, pero ellos aprendían de una forma diferente. Pero Jesús utilizó los métodos para ellos diferentes. A Pedro le dijo, mira, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no 7, Pedro, 70 veces 7. Porque Pedro necesitaba mucha explicación, mucha paciencia. ¿No es cierto? Un día Juan y Andrés le dijeron, Señor, tiramos, vamos a orar para que caiga fuego del cielo y destruya a estos samaritanos. Y Jesús le dijo, no, hay que saberse controlar, porque ellos necesitaban experiencia, necesitaban ver las experiencias que tenían. Cada discípulo era diferente. Tomás dijo, yo no creo si no toco. Entonces Jesús aparece y dice, toca. Tú necesitas tocar, pero bienaventurados los que sin haber visto han creído. Pero él necesitaba, cuando él tocó, él se convenció porque era manipulativo, ¿no? Él necesitaba tocar para creer que era agua y eso encontramos. Muchas personas dicen, si yo no veo un milagro, no creo en Dios, pues bueno, ellos necesitan eso.
¿verdad? Y a veces los milagros siempre suceden en respuesta a nuestras oraciones. Entonces, el enseñar es un reto, pero es necesario comprender las necesidades de aplicar las inteligencias que todos los seres humanos tenemos. Todos somos inteligentes. Ahora, podemos discriminar a un niño cuando solamente usamos a los niños que memorizan y a los otros no. Pero podemos involucrar a todos si utilizamos los diferentes métodos. Hay niños que van a aprender con una canción, hay niños que van a comprender la inteligencia pintando, otros haciendo actividades, otros, pero todos van a aprender, ¿verdad? Todos van a aprender. En la escuela donde yo trabajo estaban enseñando las partes de la flor y una de las evaluaciones era que el niño tenía que explicar qué función tenía la raíz, qué función tenía el tallo, qué función tenían las hojas de la flor. La maestra enseñó la canción y entonces que era que hacía el tallo, que hacía la raíz, absorbía el agua, el tallo mantenía derecho y un niño no memorizaba la, el concepto, pero se puso a cantarle la canción a la maestra. Le dijo, el tallo absorbe el agua, perdón, la raíz absorbe el rayo, el tallo permanece firme en la planta, las hojitas toman el sol y la flor da la semilla. Lo dijo cantando. Quizás él no aprendió la definición, pero lo aprendió con canciones. Y eso es lo que se trata. Muchas veces, cuando tú preparas un programa, tienes que utilizar los diferentes métodos. Figuras, música, actividades, descripciones, análisis de imágenes, conceptos, definiciones, y entonces el niño va a captar, ¿verdad? Y el Espíritu Santo trabajará con ellos. Me encanta esto de inteligencia múltiple porque en el año 2025 van a cambiar el nuevo currículo y la próxima semana vamos a hacer un video acerca de las inteligencias múltiples en la clase de los bebés de cuna y de los niños de cuna. Así que nos vemos la próxima oportunidad y compartan ese video de gran interés para todos ustedes. Este es un video que he preparado con mucho cariño para ustedes.